Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El siguiente video corresponde a la actividad final de la materia Fundamentos de Educación a Distancia impartida por la doctora Nidia Leticia Olvera Castillo. Presenta la licenciada María Fernanda Jaramillo Martínez, estudiante de segundo semestre de la maestría en Tecnología Informática Educativa por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Como introducción, en el siguiente proyecto se pretende dar a conocer cómo fue el manejo, enseñanza-aprendizaje de las instituciones donde yo me encontraba en ese entonces ante el COVID-19, sobre todo lo que es el contexto educativo, la modalidad que se aplicó y las herramientas que se utilizaron para llevar a cabo dicha dicha modalidad. También hablaremos un poco sobre la actividad de cada uno de los integrantes. Con los integrantes me refiero a los directivos del centro de rehabilitación, el asesor metodológico, el asesor clínico y yo como estudiante en ese entonces. Y por último hablaremos sobre una reflexión final sobre mi experiencia ante esta situación. Como contexto educativo, primero que nada, debo mencionar que es el primer año que me dedico a la docencia, por lo que al comienzo de lo que se convertiría en una pandemia que duraría aproximadamente 3 años, yo me encontraba realizando mi servicio social en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Guadalupe, Zacatecas, o también conocido CRE. En ese entonces se llegó a pensar que sería similar a lo que fue el brote de influenza H1N1 en el 2019, por lo que las medidas que se tomaron al principio fueron las mismas, al tratar de aislar a la población en lo que se lograba controlar, lo cual fue difícil de controlar realmente, ya que se esparció rápido y tomó más tiempo de lo que se preveía, por lo que se optó por comenzar a utilizar distintas medidas para seguir adelante con proyectos educativos, laborales o sociales. En mi caso, dedicar, al dedicarme a una profesión que el 80% es práctico y no tener contacto con pacientes fue difícil al comienzo, ya que me encontraba en la culminación de mi preparación como profesionista. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, y era la etapa donde se dice que es donde más uno aprende, ya que el contacto con el paciente es invaluable, o bien ahí comienzan a surgir dudas. Por otra parte, también estaba en proceso de titulación, lo cual al comienzo fue difícil y se tuvo que hacer un cambio en el tema debido a que se pretendía llevar a cabo una propuesta de tratamiento, pero como no habría contacto con pacientes se optó por tomar información de expedientes clínicos. Pero como el centro estaba cerrado, para el público en general se optó por ir a dicho centro con todas las medidas, gel antibacterial, cubrebocas, mm, ahora sí que Susana distancia, a checar expedientes y recabar la información necesaria para llevar a cabo mi proyecto. La modalidad que se utilizó, al inicio se optó por el aislamiento, pero conforme la situación fue avanzando, la población optó por utilizar la modalidad a distancia para evitar que las cosas se detuvieran. Se comenzó por continuar con sesiones educativas, activación física, sesiones de ocio. Los encargados del área de enseñanza, por mi parte, hacían toma de lista, exposición de casos clínicos, y con el paso del tiempo se comenzó a utilizar la modalidad semipresencial. Para mi mala suerte, lo único que me tocó presencial fue la entrega de mi carta de liberación. Por otro lado, mis asesores continuaron las sesiones a distancia. Al culminar mi servicio social, yo seguía con las sesiones a distancia como medida preventiva. Se trató de realizarlas cada 15 días para realizar un avance significativo. Las herramientas que se utilizaron. Por facilidad de uso se utiliza una tablet y un celular, ya que son de fácil acceso y por su tamaño son fácil
de mover, además que son dispositivos que se usan del día a día. Era más sencillo estar al pendiente de cualquier mensaje o notificación, más aparte la compatibilidad de las aplicaciones Google Meet, Zoom, Google Drive, PowerPoint y WhatsApp, que eran los medios con los que yo me mantenía en contacto con mis asesores o con mis directivos más rápidamente. PowerPoint también tuvo su relevancia aquí, ya que por medio de ello se hacía la exposición de casos clínicos o exposición de algún tema relevante sobre el servicio social. Actividad de cada uno de los integrantes. Primero que nada, mi jefe de enseñanza optó por seguir enviando información de casos clínicos, cursos y talleres para poder concluir lo más completo posible el servicio social. El asesor clínico enviaba información relevante acerca del tema de la tesis, temas por investigar. El asesor metodológico hacer correcciones correspondientes en torno al documento. Por mi parte, la estudiante, tratar de ponerme en contacto con mis asesores a medida de posibilidad de ellos y realizar tanto la búsqueda y correcciones enviadas por ellos mismos. Ok, por último, la reflexión final. Creo que adaptarnos a una nueva modalidad de estudio fue muy complicada, ya que todos veníamos con una costumbre muy arraigada de trabajar de manera presencial. Los puntos negativos de esto creo que fue un mal momento para comenzar una educación a distancia. Si bien yo la pasé mal, pero para ser franca, fue poco el tiempo que me tocó ser alumna en esta modalidad. Sin embargo, personas a mi alrededor aún continuaban en esa modalidad y desde mi punto de vista fue difícil. Muchas personas no contaban con dispositivos móviles donde realizar la conexión para clases, no contaban con internet, quizás hay quienes tenían que salir de casa para poder apoyar con los gastos de esta misma, cosa que en presencial solo lo hacían los fines de semana o por las tardes. Creo que había muchos cuadros depresivos, ansiosos, que en sí no estaban bien definidos antes, con la pandemia también terminaron de definir. Sobre todo por el miedo a contagiarse o bien contagiar a sus seres queridos. También llegó a generar un miedo excesivo el simple hecho de salir o alguien que llegara a casa. También generó ataques de pánico o problemas con la limpieza. Otra parte mala es el mal uso de la tecnología, ya que llega a generar una mala costumbre en cuanto a que todo se quiere en el momento y se olvida esa parte de buscar. También se olvida la parte crítica en cuanto si la información que nos brinda el Internet es verídica o no. Y por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención y que tengan muy buena noche.